Bueno, durante el transcurso de la clase, pues iremos aceptando a los demás compañeros que quieren incorporarse. Bueno, si ustedes recordarán, el sábado anterior estábamos platicando sobre lo que es el incremento del desarrollo educativo en el país y cómo se vinieron dando los eventos, tanto en el periodo revolucionario como en el periodo de la liberación. El periodo revolucionario, platicábamos de la revolución, empezaba con el gobierno del doctor Juan José Arévalo, continuaba con el gobierno del coronel Jacob Arbenz Guzmán, si se recordarán ustedes. Hablábamos primero del doctor Juan José Arévalo, después del coronel Jacob Arbenz Guzmán, que fueron del periodo que trabajó acá en Guatemala con el periodo de la revolución, desde 1944 a 1954, cuando se da también la lucha de liberación nacional a través del coronel Castillo Armas, ¿verdad? Coronel Castillo Armas, él era liberacionista, o sea, era contra revolución. Se estaban dando algunos cambios y lo que decíamos en este caso es de que cada uno de los sectores estos pues ven la historia desde su punto de vista y cada quien la cuenta como considere. Sin embargo, pues nosotros nos atañe particularmente lo que es educación y por eso hablábamos de el desarrollo que se había tenido, los avances que se habían tenido durante los periodos del doctor Juan José Arévalo y de Jacob Arbenz Guzmán, y lo que había también sucedido pues, en el gobierno de Castillo Armas, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con la presentación. Venimos desde acá, cuando platicábamos nosotros Ay, se me va a listar Lilian Morán, José López, Marisol Figueroa, Aide Lima y Gladys Estrada para apoyarme en la lectura de algunas diapositivas. ¿Sabía? Entonces acá fue cuando nosotros iniciamos a platicar sobre lo que es el desarrollo educativo en la segunda mitad del siglo XX. Veíamos nosotros ahí lo que había sucedido, algún incremento que hubo pues en el país en ese periodo, incremento del desarrollo educativo, la apertura que se dio y algunas realizaciones culturales. Recuerdan, hablamos de la Biblioteca Nacional, del Archivo General del Gobierno, del Conservatorio Nacional de Música, hablamos también del Ballet de Guatemala, la Orquesta Sinfónica, todo eso fueron cuestiones puramente culturales que se dieron en los gobiernos de la Revolución. Y por ahí pues se fue avanzando y hablábamos de algunos periodos de lo que había sucedido en cada uno de ellos. Y veíamos nosotros que hasta en 1962 hablamos aproximadamente entre 50 en 62 serían 60 años, ¿verdad? Ustedes que ya la Universidad Rafael Landívar ya se comienza a privatizar la universidad, la educación superior, hace 60 años, porque fue en 1962 donde surge la Universidad Rafael Landívar, que es la segunda. Porque la Universidad de San Carlos, pues ya ustedes saben, esa universidad pues ya es tricentenaria, o sea que es casi 250 años mayor que las universidades privadas. Ahora la Universidad Mariano Gálvez y la Universidad del Valle fueron criadas, desde ambas fueron autorizadas en enero de 1966.
O sea, 55 años. Ya este año, pues, se cumplieron 56 años ya están funcionando estas dos universidades, la Universidad Mariano Galvez y la Universidad del Valle. Porque la Rafael Andívar tiene 60 años de haber sido autorizada y la Tricentenaria Universidad de San Carlos tiene más de 300 años. Por eso nosotros nos decimos, somos parte de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Ahí sí que mejor tendríamos que tener más que las privadas por la experiencia y por el tiempo que la universidad ha venido a funcionar. Entonces, también hablamos un poco sobre lo que fue la educación durante el periodo de 1954 a 1980, ya son épocas que algunos de ustedes ya conocen. Se recordarán que ahí hablábamos sobre cómo estaba integrado el Ministerio de Educación, ¿verdad? Y algunas de las características que en este periodo la educación tuvo. Entonces, hablábamos de que durante la primera mitad del siglo actual se habían realizado considerables reformas a la educación. Hablábamos de que otra característica es la universalización de la educación pública, conservando el sentido nacional. Se intensificó el conocimiento psicológico del educando de una forma científica. Antes, pues, pongan ustedes, le decían al maestro, aquí se lo entrego, le decía yo, le decían al maestro, y aquí para que usted lo corrija. Antes se utilizaban algunos métodos un poco violentos, como la regla, ¿verdad? El maestro tenía la autorización de, de corregir al alumno a través de golpes, les pegaban. Eh, y todo eso, pues, venía y afectaba de alguna manera psicológicamente a los estudiantes. Y entonces, todo eso tenía que ir cambiando. Ya entre los 80 por acá, ya, mire, al alumno no hay que pegarle mucho, ¿sí? Porque algunos maestros abusaban. Entonces, hay que ser realista, ¿verdad? Algunos maestros, pues, abusaban de esa facultad que los padres le daban. Entonces, se establecen los valores de los educandos a nivel normal, subnormal, ¿verdad? Se estudian y aplican algunas técnicas pedagógicas con criterio científico, ya no era tan empírico. Se organiza la educación con criterio social, económico desde la escolaridad hasta el nivel superior. Se promueve la investigación científica también en la educación y se favorece y estudia lo que es el criterio social pedagógico en la educación técnica. Ya comenzaron a hablar de métodos, de técnicas, de herramientas y todo lo demás. La educación no es una simple transmisión de conocimientos, es la adquisición de valores, tanto que se inician en el hogar y se fortalecen en la escuela. Dos fuentes tenemos nosotros de formación, tanto el hogar como la escuela. Pero la primera formación empieza en el hogar. Todo ahí ya se fue, como quien dice, distribuyendo algunas responsabilidades. El padre pues educaba a sus hijos y en la escuela se les daba seguimiento. No, no era solo la pura enseñanza, ¿no? Que era también decía que la educación no es una simple transmisión de conocimiento, ¿no? Ya se llama que es la formación de valores, de la formación de intelectual, moral, física, ¿verdad? Ética y todo lo demás. Se intensifica el estudio y la aplicabilidad en la educación integral. Estamos hablando de hasta 1980. Ustedes se aprecia más ampliamente la objetividad de la enseñanza y se valoran científicamente los resultados de aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes. Ya se comenzaron a hacer algunos estudios estadísticos, qué es lo que está pasando. Aquí hay problemas de aprendizaje, el estudiante de esta manera no va a aprender, tenemos que buscar otra metodología, otra herramienta, otra técnica, otra forma. Se advierte, dicen, un considerable interés en la docencia
por superar el acervo cultural y pedagógico a la vez, también se podrá valorar lo útil o positivo de su actuación y actualización educativa. El maestro ya se interesa en ir actualizándose, en ir formándose, sabe el maestro que es necesario cada día ir aprendiendo más. Ya fue en los años, en ese periodo de pegado a los 80, donde ya se empiezan a preocupar por aprender nuevas formas de enseñanza. El alumno, pues los alumnos son seres humanos, no son máquinas, ¿verdad? Que podemos tratarlos a todos de la misma manera. Hay que profundizar en el interés de ellos, hay que conocerlos, hay que tratarlos, hay que entenderlos sobre algunas situaciones que ellos viven en su hogar, y ya se comienza a relacionar todo eso. Se promueve la igualdad de oportunidades en la educación, se concreta en sus realidades culturales, cualitativas y cuantitativas en la escuela pública. Se estudian con mayor profundidad los sistemas de educación para adaptarlos a los cambios sociales, aunque esos cambios fueron insuficientes para satisfacer las exigencias de futuras generaciones. Fíjense ustedes, aún en miras para el futuro. Tanto es así que son numerosos los problemas sociales existentes sin solución, a pesar de los cambios que se han venido dando en lo que es el sistema educativo. No ha sido suficiente lo que se ha tenido. Algunos de los avances que se tuvieron en este periodo hablábamos del 62 hasta el 80, en ese periodo del 80, yo recuerdo que en el 76 más o menos fue el año internacional del niño. Fíjense ustedes, todas las radios tenían la obligación de fortalecer eso. El niño era el principal, era el centro del quehacer social. Todas las emisoras, todos los canales de televisión dirigían horas completas a la motivación de los niños, ponían cuentos, ponían leyendas, y todo, qué bonito, ¿verdad? Todas esas caricaturas que ustedes miran en esos periodos fueron que se fueron creando, la diversión para el niño, de alguna manera que su mente la mantuvieran ocupada. Algunos avances que se dieron en ese periodo es que a partir de la segunda mitad del siglo XX se presentaron transformaciones estructurales de diverso orden. El asentamiento de los procesos de modernización económica, social y política, así como una creciente urbanización, condujeron a una mayor demanda educativa y a la necesidad de replantear la formación superior de acuerdo a los avances de la ciencia y la tecnología. La población estudiantil creció mucho. ¿Qué hacemos con los estudiantes? Tenemos que trabajar por la cobertura. Estamos creciendo y todos tenemos que educarlos, porque con tanta gente y no la educamos, ¿qué va a ser de nosotros? Tuvieron que ampliar la cobertura. Miren, para el año 2000 ya las políticas estatales redefinieron los niveles de educación superior, delimitando en el pregrado la existencia de la formación técnica profesional, la formación de tecnología y la universitaria. Y en el posgrado la formación según niveles de profundización, denominados especializaciones. Las maestrías y los doctorados ya son como que dice, estudios superiores en la universidad. No nos podemos quedar solo con la primaria, tenemos que convertir ya a nuestros docentes en seres ya más profesionalizados. Yo les contaba a ustedes de que antes una persona que tuviera un tercero primaria, que ya pudiera leer y escribir, ya podían ir a impartir clases. Son los famosos maestros empíricos que dicen. No, ya después dijeron, no es suficiente esto, por lo menos que saquen sexto primaria. Ya con sexto primaria ya pueden ir a trabajar. Y el Estado los contrataba, los mandaba a trabajar esas personas que habían sacado sexto primaria. Les enseñaban a los demás
eran maestros empíricos. Yo todavía les contaba, recibí clases con maestros empíricos. Después decían, no, hay que crear escuelas para formar maestros, ¿no? Ustedes ya de tercero básico los mandaban a dar clases y después dijeron, no, tienen que ser maestros. Y los que quedaron empíricos poco a poco tienen que ir saliéndose y ahí pues se acabaron los maestros empíricos. Todos hoy tienen que tener maestro de educación primaria urbana, por lo menos para trabajar. Después ya no fue suficiente eso. Después dijeron, no, un maestro para que pueda trabajar en nivel medio tiene que estudiar 3 años más. Tiene que estudiar una formación de cultura general, la básica que nosotros decimos, ¿verdad? Entonces ya para trabajar en media, para trabajar a los estudiantes después de primaria, tenían que haber maestros que ya tuvieran cierto nivel de estudios un poco más que maestros. Un maestro de primaria ya no puede trabajar con maestros de media, con alumnos de media. Por ejemplo, para trabajar en el INCAS, en el INCA, un maestro de primaria que no tenga estudios de media no puede trabajar. Tiene que ser un maestro graduado de media, es para lo que ustedes están estudiando, ¿verdad? Y así pues, después hay que ser licenciado para trabajar en diversificado. Para trabajar ya, digamos, para trabajar ya en diversificado hay que ser licenciado. En la universidad, pues para trabajar en la universidad no puede trabajar un maestro, un docente que no tenga título. Y ahora están exigiendo especializaciones. Matemáticas, que sea especializado en matemáticas. Lenguaje, que sea especializado en lenguaje. En ciencias, que sea especializado en ciencias. El maestro de educación física, que de física, que sea maestro de educación física. El que va a dar música, que sea especializado en música. Ya se fueron creando las especialidades, ¿verdad? En ese periodo fue que se creó todo eso. Y ya, porque en un inicio el maestro era todo. Decían, bueno, jóvenes, saquen su cuaderno de matemáticas. Y todavía en primaria se da eso. Pero se daba también en media. Saquen su cuaderno de primaria. Vamos a ir a hacer física. Hoy vamos a ver música. Hoy vamos a ver agropecuaria. Vamos a ver salud y seguridad. Un maestro era todo. Ahora, pues en primaria ya hay un maestro de música. Ya llega un maestro de música a enseñar música. Ya llega un maestro de educación física a enseñar educación física. Y poco a poco se han venido dando cambios sustanciales. Ya los licenciados pues no se acaban solo con una especialización. Ya ellos ya venían y decían, bueno, yo voy a estudiar una maestría. Y otros decían, bueno, yo aparte de la maestría quiero sacar un doctorado. Y ya se fueron dando las universidades, aperturando ya más la posibilidad de estudios superiores para las personas. Todo eso pues se dio en este periodo hasta el año 2000. Por acá dice que las últimas décadas del siglo XX marcaron la crisis del sector debido a las transformaciones económicas y a los cambios en la esfera laboral, de los desarrollos científicos y los avances tecnológicos en el campo de la información y las comunicaciones, las famosas TICs, al tiempo que se cuestionó la calidad de la educación impartida en las instituciones educativas del nivel superior. La educación se presentaba como el instrumento para combatir el desarrollo, para impulsar los avances científicos y tecnológicos, para defender la democracia y para lograr el desarrollo social. Decíamos, si estamos más educados, vamos a conocer más, vamos a defenderlos, menos vamos a dejar que nos marginen, vamos a nosotros a luchar por nuestros derechos. Y miren, y en ese periodo, desde el 2000, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que ustedes lo han mencionado, indica en su último informe anual que la educación en Guatemala ha estado restringida, aunque ha habido algunos avances en los últimos años. Pero ellos dicen, la PNUD es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y si no hay educación, no hay desarrollo. La educación es la base del desarrollo y ellos en el 2000, miren lo que dijeron, Guatemala ha restringido mucho la educación. ¿Han habido algunos avances? Sí, pero ha sido en los últimos años y no han sido los significativos y los
necesarios para poder salir del atraso en que nos encontramos. Y también en este periodo hubieron algunos rezagos, porque a inicios del siglo XX, ¿verdad? Era época, la visión de los gobiernos de turno con temas relacionados era poca la visión que tenían en educación. Fue en la primera década del siglo que se crearon las primeras escuelas normales. Estos impulsaron la esperanza de cambios significativos en la educación de Guatemala. Sin embargo, solo fue esperanza. Cambios que se vieron opacados con la militarización de los centros educativos, impulsado por la dictadura del presidente Manuel Estrada Cabrera. Un acontecimiento preocupante que permitió el estancamiento de la historia de educación en Guatemala y la educación pública en general. Se estancó la educación. Aquí se crean más escuelas, así como la Escuela Normal Superior, con diferentes especialidades que contribuyeron a la formación de futuros maestros. Sin embargo, gran parte de los docentes no ejercían su profesión, ustedes, debido a que les querían pagar nada más 8 quetzales al mes, 13 quetzales, a veces pagaban 15. Eso no era suficiente para que ellos pudieran mantenerse de una manera digna. Decían, bueno, está bien, va a querer enseñar, nosotros lo contratamos, pero lo más que le pagamos es esto. Si usted quiere, vaya, si no, no, pues. Entonces el maestro se dedicaba a otras labores, decía, no, con eso no puedo yo subsistir, no puedo vivir yo, mucho menos mantener a mi familia, entonces mejor me dedico a otra cosa. Ahí se dio pues el rezago. Miren, los salarios de los docentes no eran suficientes para cubrir las necesidades básicas de la familia. En 1927, fue en 1927 en la cual se crea la Ley Orgánica Reglamentaria del Personal Docente de la República, que fue el antecedente para la Ley del Escalafón, que se decretara años más adelante por el doctor Juan José Arevalo. En el periodo de Juan José Arevalo, pues se crea lo que es el decreto 1485, que es la Ley de Catalogación y Dignificación del Magisterio. Eso fue en 1900, del 44 en adelante, ¿se recuerdan ustedes? Que fue el periodo de José Arevalo. Es donde los maestros cada 5 años ascienden de letra escalafonaria, el nivel, o sea, el nivel se va dando por el tiempo que trabajan y así mismo van ascendiendo, pues, en aquel tiempo un porcentaje. Eso ha venido cambiando. Después era un 20% cada 5 años y ahora es un 25% cada 4 años. Ahora el magisterio está un poco mejor, está un poquito mejor pagado. Es una de las profesiones que ahora más se busca. Y muchas personas desean trabajar en el magisterio porque ven en el magisterio una fuente segura de trabajo y un bonito ingreso económico. Entonces, existen problemas estructurales que no han permitido que la educación se desarrolle adecuadamente, de acuerdo a los avances sociales y tecnológicos del mundo. Tendríamos nosotros que ir desarrollándolo de acuerdo a los avances sociales y tecnológicos. Sin embargo, hay factores que no nos lo permiten. Tampoco se ha planificado la relación que debe existir entre la educación y el mejoramiento de los niveles, tipo y calidad de producción de la riqueza y el reparto de la misma. Aquí en nuestro país hay muy pocas personas que tienen mucho dinero y muchas personas que no tienen nada, porque han utilizado únicamente a las personas como mano de obra para beneficio de unos pocos. La mayoría pues se viven en pobreza o extrema pobreza y todo eso pues se ha venido a esto. Por eso dice acá que tampoco se ha planificado la relación que debe existir entre la educación y el mejoramiento de los niveles, tipo y calidad de la producción de la riqueza, que finalmente son los que permiten elevar las condiciones de la población en general, las condiciones de vida de nosotros.
no hubo una adecuada distribución de la riqueza en Guatemala. No para todos ha habido una educación. No para todos ha habido tierra para trabajar. Todos esos cambios estructurales en Guatemala que se necesitan no se van a lograr de un rato para el otro. Se han venido haciendo algunos cambios. Sin embargo, pues hace falta mucho. Entonces es labor del docente, de ustedes como humanistas, la enseñanza. La enseñanza. Y por acá nos dice José Luis San Pedro, nos dice que la enseñanza debe ser, sobre todo, una provocación intelectual. Nos debe de llamar a desarrollar nuestra mente, a desarrollar nuestros corazones, a desarrollar nuestras capacidades. Fíjense. Y ustedes, pues ya de los 80 para acá, ustedes ya han sido parte de los cambios que ustedes mismos han venido viendo. Ahora, pues, para trabajar en primaria, antes solo con tercero primaria, pues sexto primaria, después para trabajar en primaria había que tener tercero básico por lo menos, después ser maestros. Ahora ya no basta ser maestros. Ahora, decimos, sacamos bachilleratos en educación y que vayan a la universidad en 2 años, en diversificado, sacan preprimaria, primaria, básico y sacan su bachillerato en 2 años. Miren, 2 años de preprimaria, 6 años de primaria, 3 años de básico. O sea, la educación general es ahí de 10 o 12 años, 11 años. Después ahí estudian 2 años más de bachillerato, ¿verdad? Y seguidamente van a la universidad a estudiar 3 años más. ¿Ustedes? 3 años más. Licenciado, pero ahí en la universidad ya no está la oportunidad de ganar plaza al mejor estudiante. Fíjense ustedes, ajá. Y son los, estudiantes del programa de formación inicial docente, FID, que se llama, que es una alianza entre la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Ministerio de Educación, donde se asumía que estos docentes que estudiaran esos 3 años más automáticamente iban a salir favorecidos con una plaza, porque iban a ser las nuevas generaciones de maestros. Y lo que decía Lilian, que iban a tener oportunidad de trabajar, ¿verdad, Lilian? Ajá, así era en el INCAS antes, que la alumna distinguida, o sea, la que obtuviera los mejores promedios al graduarse, ganaba plaza 011 de una vez presupuestada. Se mantiene, Ahora, se y mantiene, dar se la mantiene. pasada, Esa es ya una... no sé, Ajá. la carrera que está ahora en la Universidad de Magisterio ya no tiene esa oportunidad, solo los que están Eh, estudiando educación social. Sí, tiene razón, solo las normales, así como quien dice la escuela de párvulos, ¿verdad usted? Sí, en ese sentido sí, ese puesto se daba a los mejores estudiantes con mejores promedios. Ahora pues se suprime la carrera de magisterio en las normales y pasa a una educación ya del nivel superior, a una carrera del nivel superior para que sean maestros de educación primaria intercultural del nivel superior. Profesor, ya son profesores. Profesor de educación primaria intercultural, y salen del nivel superior, de la
San Carlos. Para trabajar en primaria. Fíjense. Para trabajar en primaria hoy ya se va a requerir que tengan estudios universitarios. Ya un maestro, un MEPU, un maestro de educación primaria urbana, que serían así los títulos, están obligados a actualizarse. Y por eso en el Ministerio de Educación, quienes son maestros y están ahí, sabrán de que existe un programa de formación académica, de actualización docente, ¿verdad? Y de profesionalización que se llama PADEP. Los maestros que están en servicio ya están en PADEP. Y PADEP es lo mismo que formación inicial docente porque son las nuevas generaciones de maestros que trabajan en educación. Pero eso referimos con la historia, ¿verdad? De la educación en Guatemala. Hasta ahí estamos ahorita en lo que es educación primaria. Y en educación media pues hay especialidades. Ustedes saben que ustedes sacan una carrera de nivel medio general, profesor de enseñanza media. Pero también hay profesores de enseñanza media especializados en matemáticas, hay especializados en ciencias naturales del nivel medio, ¿verdad? Se especializan algunos. Y así pues, la educación ha venido cambiando. Ahora pues la educación, si no tiene el apoyo que debería de tener, por lo menos ahora no hay limitantes. Ahora una de las políticas es la cobertura, que tiene que llegar a todos, sin distinción de religión, sexo ni raza. Antes la educación para las niñas era prohibida. A ellas no la mandaban a la escuela. Por eso hay programas especialmente para las niñas, fíjense ustedes. Solo los varones tenían derecho a ir a la escuela. Entonces, todo eso ha venido cambiando. Pero como les digo, esto pues no ha sido un momento. Esto ha sido un proceso constante, continuo, permanente, que ha tenido sus avances, ha tenido también sus momentos en los cuales se detiene, se estanca, y también han habido rezagos, como ustedes ven acá. Rezagos. Porque la educación, si se hubiera dado seguimiento a lo que se había planificado en el periodo del doctor Juan José Arevalo, que Costa Rica, quiero decirles acá, y eso va a quedar grabado, Costa Rica copió el modelo de Guatemala, de las escuelas tipo federación. Costa Rica es un país que ha desarrollado mucho y nosotros pues poco hemos avanzado en el sentido de... Entonces, miren, eso sería como quien dice un pincelazo del desarrollo histórico de la educación en Guatemala, que fue el curso que compartimos. Ahí en las plataformas están sus tareas para que ustedes las realicen, que si les hace falta algún trabajo lo pueden hacer. Ya estoy aperturando los espacios para las evaluaciones y para los foros, para poderlo calificar. Quien ya hizo su foro, pues si no le parece calificado, era por eso mismo que el tiempo se había vencido. Pero por aquí estamos, jovencitos. ¿Qué dice el portafolio? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo? Hay una tarea que dice portafolio. Ahí solo conjuntar los trabajitos que hicieron ustedes en un archivito y ponerlos. Ah, de acuerdo, sí, porque como no tiene, les dije yo que le iba a preguntar. El portafolio es el conjunto de los archivos que ustedes han venido trabajando. Las presentaciones que yo les he hecho, alguna grabación si ustedes quieren jalar, pongan el link por ahí y que les quede como un archivo de todo lo que se hizo. Pues algún Ya. día ustedes dan esa clase que den las presentaciones, ahí pongan las presentaciones, ¿verdad? El portafolio de cada fin de semana es eso, la presentación, el contenido que les envié, la clase y el link de cada cosa lo concretan en un solo archivito. Les queda a ustedes ahí. Está bien, Entonces ahí Niklas. estamos. Para mí ha sido un gusto trabajar con ustedes este curso. Cualquier duda, pues nos quedamos en comunicación en nuestro grupo, ¿ya? Y se pueden comunicar conmigo de manera particular. Estoy a sus órdenes, jovencitos. Gracias a usted también por la paciencia que nos tuvo de estarnos orientando, ¿verdad? Gracias, Lick, por todos los conocimientos que nos compartió. Realmente gracias, Mayalín.